Buenas noches, familia en Cristo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a otro video más en nuestra serie de videolecturas que estamos haciendo a través del Evangelio según San Juan. Vamos a concluir en esta hora el capítulo 17. Hace unos días hicimos en el video previo, hablábamos sobre la oración intercesora de Jesús. Pues hoy vamos a concluir la segunda parte de eso. Entonces les invito a que iniciemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a empezar con el verso 14. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, Jesús dio fielmente a sus discípulos el mensaje que Dios Padre le había dado. Ese es un ejemplo muy importante que todo ministro, toda persona que comparta la palabra del Señor debe de hacer. No podemos negociar, no podemos comprometer la verdad, no podemos tratar bueno, pues le quito esta parte porque puede ser ofensivo, no voy a hablar sobre esto porque puede causar controversia. Creo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y a personas les va a molestar. Ciertas personas les va a molestar, a otras Dios va a dar convicción, y sobre todo lo más importante es que nuestro propósito, igual como la de Jesús, es ser fiel a la palabra. Una cosa que he aprendido: yo no puedo usar la Biblia y pensar que, ok, voy a ver qué siento al leer esta porción de hoy. A ver, yo siento que dice esto, yo creo que... No, la palabra de Dios es algo que, y mucho más cuando estamos en un estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, debemos de hacer un esfuerzo de poder entender el contexto, a saber quién fue el que lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, cuándo lo escribió, la cultura, el tiempo, las costumbres en las cuales que estaban en ese momento, y cómo aplica, qué principios y cómo se aplican estos principios a nuestra vida diaria de hoy. La Biblia no es un libro anticuado del pasado, eso ya no tiene efecto. La Biblia es es la palabra de Dios que permanece para siempre, no cambia. Es el mismo efecto de poderoso, de transformar, de renovar, de limpiar nuestras vidas. Y eso es algo que debemos nosotros imitar de Jesús, ser fiel. Como dijo el apóstol Pablo, debemos de ser personas que manejan con precisión. Por eso yo cuido muchísimo a quien yo escucho. Yo no escucho yo no escucho a personas que predican el evangelio de la prosperidad. Yo no escucho a predicadores que todo el tiempo están gritando. ¿Me entiendes? Eso, ¿me entiendes? No determina tu unción, porque hay personas que creen entre más grito, más unción hay. ¿Sabes qué? Estamos tratando de declarar una palabra, de dar el mensaje con más claridad que se pueda, ¿verdad? Y todos los que seguimos a Jesús somos miembros de una comunidad en la cual el destino, el origen no es aquí en este mundo. Este no es nuestro hogar permanente. Este es simplemente un lugar temporal. Estamos aquí por un corto tiempo. Nuestro lugar es el reino de los cielos, lo que nos espera. Todos los que creemos en Cristo, los que le seguimos, cargamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos todos los días. Entonces, el mundo, hablando de la sociedad secular, odia a los cristianos porque nuestros valores son muy diferentes a la de ellos. Para ellos somos exagerados, retrógrados, intolerantes, fanáticos, y puedes ver cómo en muchos países, en Sudamérica, Centroamérica, los presidentes, cómo odian y atacan a los conservadores, más que nada a las instituciones religiosas, sobre todo a las instituciones cristianas. ¿Por qué? Porque nosotros nos adherimos a las escrituras. Ahora, hay lugares y hay líderes y hay iglesias que han hecho mal, que han, ¿verdad?, manipulado, han hecho cosas incorrectas. Claro que las hay, y yo creo que con todo, claramente podemos denunciar eso y hablar claro. Mira,
No hay ninguna persona perfecta. Los cristianos no son seres perfectos. Yo no soy un ser perfecto. Yo reconozco que soy imperfecto, pero al Dios a quien yo sirvo me está perfeccionando. Dios me está ayudando a encaminarme, no porque yo tenga el poder en mí mismo, no, el poder lo recibo de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces nosotros debemos estar dispuestos y entender y no sorprendernos cuando seamos atacados. ¿Qué ha pasado con las grandes compañías que se mantienen firmes en sus convicciones? Son atacados, son intolerantes, son, ¿me entiendes? Y les dicen nombres y cualquier tipo de cosa. Y tristemente ha habido compañías, especialmente aquí en Estados Unidos, que se han doblegado, ¿me entiendes? Cedido. ¿Sabe qué? Ay, disculpa. Mira, tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Estamos en contra del aborto. Estamos en contra, ¿verdad? De que ¿cómo se puede decir? Se trata de llevar de corbata o ir sobre nuestras creencias. Mira, si alguien no cree como yo debo de respetarlos. Yo no debo de insultarlos. Si alguien es de la fe católica, si alguien es un musulmán, si alguien es testigo de Jehová, lo que sea, yo no debo de insultarlos, no soy llamado a insultarlos, yo simplemente soy llamado a proclamarles el evangelio y orar y pedirle a Dios que sea Él que obre y toque sus corazones. Entonces mira lo que dice el versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si Dios removiera a todos, hubiera removido a los discípulos, la ausencia haría que el mundo quedara sin testigos de Cristo para proclamar el Evangelio. Lo que Jesús estaba orando, recuerden, Jesús está intercediendo, orando a favor de los discípulos. Y ahorita vamos a ver cómo también está orando a favor de los que íbamos a creer en el futuro. Y dicen, no quiero que los remuevas de aquí. Simplemente, mira lo que Él pide. Él oró que el Padre los cuidara del mal. Como cristianos, no somos exentos de pecar, no somos exentos de fallar, no somos exentos de tomar malas decisiones, pero la intercesión de Jesús está diciendo, Padre, cuídalos, guárdalos, en el sentido, ¿verdad?, de que no sean corrompidos por el mundo, por la sociedad, por la cultura, por el poder, y sobre todo la astucia de Satanás. Que desea, ¿verdad?, hacernos ineficaces. Él no quiere que nosotros seamos personas, seamos testigos, seamos personas, ¿verdad?, que reflejen a Cristo. Pero mira aquí en este versículo 17, mira lo que Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Y no se queda ahí cortado el servicio, santifícalos en tu verdad. Pues ¿cuál verdad? La palabra, tu palabra. La Biblia, las Escrituras, es la verdad. Un seguidor, todos los que seguimos a Cristo, somos santificados. ¿Qué significa eso? Somos apartados para uso sagrado, separados para servir a Dios. Somos lavados, somos hechos santos, no para creernos mejor que los demás o creernos superiores, no. Al creer y al obedecer la palabra de Dios, somos santificados, somos limpiados. Esto lo dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Hemos aceptado el perdón mediante la muerte sacrificial de Cristo. Hemos puesto nuestra fe en Jesús, depositado nuestra confianza. Entonces la salvación es por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo. En los méritos de Cristo, en lo que hizo Cristo en la cruz. Yo no puedo ser salvo porque asisto a la iglesia. Yo no soy salvo porque tengo la Biblia de tal versión, Reina Valera 1960, y automáticamente ya soy salvo. Repetí una oración y ya soy salvo. Yo debo de entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, una cosa que debemos también notar es que hemos aceptado el perdón mediante la muerte sacrificial de Cristo, pero sin embargo la aplicación diaria, no de vez en cuando, no nomás una vez a la semana, no nomás cuando vaya a la iglesia, una aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador. Renueva
y transforma nuestra mente. Cuando antes de venir al Señor teníamos perspectivas muy corrompidas, una manera de pensar, una mente sucia o una mente o una boca muy sucia, pero lo que hace Dios, Él transforma, Él purifica. Y entonces purifica un efecto purificador sobre nuestros corazones. ¿Qué hace las Escrituras? Al leer la palabra de Dios cada día, señala, confronta mi pecado. Y no es para que yo agarre la Biblia y diga, qué hipócrita, sí, esa es tal persona de mi iglesia o tal persona aquí que vive cerca. No, cuando la palabra de Dios confronta, si yo estoy actuando hipócritamente y la palabra de Dios me confronta en eso, es para hablar y confrontarme a mí. Cuando el predicador, el pastor, predica el sermón y Dios convence de pecado, Dios confronta, sea pecado de mentira, de engaño, enojos, iras, contiendas, cosas así, es Dios confrontándonos. Somos confrontados, todos los cristianos. No puede ningún cristiano decir que ya no es confrontado. No, aún somos confrontados por nuestros pecados. Entonces somos redarguidos, somos guiados al arrepentimiento. Entonces continuamente creemos, continuamente estamos en un estado de arrepentimiento. Porque nosotros entendemos que Dios nos ha salvado por gracia, y cuando le fallamos, cuando pecamos en contra de Él, eso nos duele a nosotros porque ofendemos a Dios y somos guiados para arrepentirnos. Y eso significa no nomás confesar, Señor, hice mal, hice algo malo hoy, perdóname, y volver a hacerlo. Hice algo mal, Señor, otra vez perdóname. No, es un apartarse, un cambio de dirección, es un alejamiento, separación de eso. ¿Y por qué lo hacemos? Por medio del poder de Dios y por el amor y el agradecimiento por lo que hizo Cristo en la cruz. Nos salvó, nos limpió, nos lavó, no para permanecer en el pecado, sino para ser librados, limpiados del pecado. Entonces, Él, ¿verdad?, renueva nuestra relación con Cristo y nos guía de regreso al camino de Dios. Verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Los creyentes no son dejados sin un propósito. No venimos a Cristo. No fuimos salvados sin un propósito, sin una misión. Al contrario, al ser salvados, Dios nos tiene un propósito, Dios nos tiene una misión. Como Jesús nos envió al mundo, no debemos tratar de escondernos. Como por ejemplo en otros siglos, personas pensaban, no, hay que meternos en cuevas porque así evitamos ser corrompidos. No somos salvados para escondernos, para meternos en cuevas. Somos salvados para reflejar a Cristo en medio de la oscuridad. Es donde las personas necesitan, los que están en las tinieblas, los que están en adicciones, los que están, ¿verdad?, pasando problemas matrimoniales, los que están teniendo problemas en sus relaciones familiares, padres, hijos, hijos, padres, ¿me entiendes?, pasando momentos muy difíciles, ¿verdad?, tomando malas decisiones. Y entonces nosotros debemos de ser esa luz y apuntarlos a Cristo. Y van a decir, pero tú no eres perfecto. No, yo no soy perfecto, pero yo sirvo a un Dios que es perfecto y me está perfeccionando. Somos llamados a ser sal, a ser luz. Y debemos hacer la obra que Dios nos envió a hacer. No ser piedras de tropiezo. No ir a los que no creen y insultarles. Tú no crees, bueno, te vas para el infierno. Tú no crees lo que yo te vas para... Mira, simplemente proclámales el evangelio, predícales a Cristo, ayúdales a entender y a poder explícales quién es Dios, creador, sustentador, ¿verdad? Él es un Dios justo, ¿verdad? Todos nacen en pecado. ¿Y por qué? Porque Adán y Eva pecaron. Desde ahí todos nacemos en pecado. Todos tenemos esa necesidad de un gran Salvador. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué fue a la cruz? Tenemos que explicarles la obra redentora de la cruz. ¿Por qué vino Cristo? ¿Y cuál es ese propósito para salvar lo que estaba perdido? Y hacer ese llamado. Mira, ríndate a Cristo. Corra a Dios.
Reflexiona en cómo estás viviendo. Y mi oración es que tú creas, que Dios te dé el don de fe para creer en el Evangelio. Solamente nos corresponde hablarles, sembrar la semilla, y va a ser Dios quien alcanzará y salvará sus almas. Versículo 20 nos dice: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Ahora Cristo ora por todos aquellos que en el futuro, no solo los discípulos, los que en el futuro creerían en Jesús por la predicación de sus discípulos. ¿Qué somos llamados a hacer? Somos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a proclamar, a hablar el Evangelio, compartir el Evangelio. Y muchas veces tal vez no sea en nuestro hablar, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser íntegros, de ser personas, ¿verdad? Llenos de paz, llenos de amor, perdonar a los enemigos, de ser misericordiosos, de bendecir cuando nos maldigan, de orar por los que nos persiguen. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, tanto por los de la fe como amor por aquellos que no son creyentes. Yo no voy a forzar a alguien a creer como yo. Yo no puedo convencer a nadie de creer lo que yo crea, pero sí les puedo hablar, sí les puedo compartir y explicar el Evangelio, y será el Espíritu de Dios quien los convencerá de pecado, quien les abrirá los ojos para poder creer. Esa es nuestra responsabilidad en nuestro trabajo. Solamente proclamar, predicar, hablar fielmente. No un evangelio diluido, no un evangelio light, no un evangelio postmoderno, no un evangelio muy liberal, no un evangelio, ¿verdad?, que no se asemeja, que no es la que está proclamada en la palabra de Dios. Tenemos la obligación, la responsabilidad de hablar firmemente, fielmente, y sobre todo recordar que debemos de hacerlo con gracia, con amor, porque una vez estábamos también nosotros ciegos, mas ahora vemos la luz. Versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. El Evangelio gana o pierde credibilidad ante los ojos del mundo según la medida en los que lo proclamamos, vivamos y demostremos el amor que estamos predicando. El Evangelio gana o va a perder credibilidad de acuerdo a la medida en la cual nosotros proclamamos, tanto vivamos y demostramos el amor que nosotros estamos predicando. En otras palabras, no podemos predicar lo que no estamos viviendo. No podemos decirle a todo el mundo que corrija su vida si nuestra vida es un desastre. No podemos. ¿Por qué? Porque yo lo he escuchado con mis amigos que no son cristianos. Mira, Eric, yo conozco a personas, hasta pastores, hasta ministros, hasta personas que van a las iglesias y mira, tienen una boca muy maldiciente, son muy malos y no, hombre, las cosas que dicen, las cosas que hacen no están correctas. Le dije, mira, ¿sabes qué? Hay personas que dicen conocer a Dios y nomás lo honran de labios, pero sus corazones están lejos. Y entonces es nuestra responsabilidad y procurar que las personas que no conocen al Señor no blasfemen al Señor por nuestras acciones, por nuestra manera de vivir. Mira, no es nada fácil ser cristiano, pero Dios nos ha dado todos los recursos. Dios nos da el poder para poder cada día caminar y reflejar y ser más como Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mientras más discutimos sobre asuntos menores, secundarios, más vamos a arrojar dudas sobre el cristianismo que estamos proclamando. Debemos hacer el propósito
de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, rogando que todos los creyentes se unan más y más en un propósito y en un criterio. Qué bonito es ver diferentes iglesias de diferentes denominaciones poder unirse juntos a decir, ¿sabe qué? Vamos a proclamar a Cristo. Y si las almas se salven, pero que vayan a una de nuestras iglesias y que se les enseñe, se les disipule, se les adoctrine en fielmente las doctrinas fundamentales. Lo más importante es que ellos puedan ser alcanzados por la gracia del Señor, que cuando Dios los alcance haya un lugar donde se puedan alimentar, puedan crecer, puedan ser guiados, dirigidos por medio de la palabra de Dios. Es importante, porque mira, yo tengo amistades metodistas, yo tengo amistades de la iglesia bautista, yo tengo amistades de la iglesia pentecostés, amistades de asambleas de Dios, y son cristianos. Si han puesto su fe en Jesús, son cristianos. Yo no estoy hablando de sectas, yo no estoy hablando de los mormones, de los testigos de Jehová, yo estoy hablando de todo aquel que ha creído y puesto su fe en Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Es mi hermano en Cristo, aunque posiblemente haya diferencia en nuestra manera de pensar, un poco diferente en cómo sea el servicio, pero lo más importante va a ser que la fe sea una fe viva y no una fe muerta. Tenemos que hacer ese propósito. ¿Cómo podemos lograr esto? Tal vez te vas a preguntar, ¿cómo se hace? Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Orando los unos por los otros. Ves a alguien que no cree como tú crees. Por ejemplo, hay un grupo de personas que creen que la salvación se pierde. Hay otro grupo que no creen que la salvación se pierda. Mira, la cosa es esta. Si hemos puesto la fe en Jesús y hay en duda el hecho de que seamos salvos, tal vez no tengamos no sentimos que tenemos la seguridad de nuestra salvación. Mira, la cosa es, si has puesto tu fe en Jesús, el poder del Espíritu Santo te va a ir guiando y dirigiendo. No es para comernos, no es para despedazarnos, no es para decir que eres herético, esto es lo otro. Mira, si no se está oponiendo a las doctrinas fundamentales, lo que diferimos sea en lo secundario, mira, ¿saben qué? No vamos a debatir, no vamos a discutir, somos hermanos en Cristo y debemos procurar la paz, el vínculo de la paz. Porque muchas personas dicen, hay que vivir en santidad. Sí, eso es importante, pero también se debe de vivir en paz. Se debe de procurar no ser contencioso. Mira, ¿qué más podemos hacer? Estamos orando los unos por los otros, evitando el chisme. Esto es una cosa que causa muchos problemas en muchas ocasiones. Es que el hermano Julián dijo esto, y Julián el otro. Mira, la fácil manera de arreglar eso, ok, llama a tal persona que venga y todo lo que me acaba de decir, enfrente me lo vas a decir. Eso va a terminar con eso. Edificándonos unos a otros. Mira, el propósito también de estos videos, mi propósito, mi anhelo, es edificar, es ayudarles de una manera a ser útil, de una manera a ser una ayuda, ayudarle a poder, ¿verdad? Crecer en ese anhelo. Mira, wow, me está gustando de los estudios, pero que ustedes también igualmente aprendan a hacer ese estudio, a estudiar, a ir a la palabra, ¿verdad? Es muy importante, sobre todo la oración, la lectura de la Biblia. Ayudos, recursos hay, estudios bíblicos, comentarios bíblicos. Ahora, no puedo poner toda mi dependencia en eso. Más que nada, lo más importante es la palabra, más importante es la oración. Pero hay muchas ayudas, libros muy buenos. Trataré de poder tal vez más adelante hacer una lista de libros que recomiendo. Entonces, edificándonos, trabajando juntos en humildad. No es para que yo reciba gloria, para que la gente me vea. No, yo quiero brillar. No, ¿sabe qué? Que brille Cristo. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Cuando Jesús estaba, él apuntó a Cristo. Su ministerio inició, estaba creciendo y la gente lo empezaba a seguir. El momento que Cristo inicia el ministerio, su ministerio, ¿me entiende? En otra palabra, él menguea, él ¿verdad? Disminuye. Pero para que Cristo fuera exaltado, apuntando a sus discípulos a Jesús, apuntando a la gente a Jesús, igualmente es lo que debemos de hacer. No apuntar a mi ministerio, no apuntar a mi iglesia, no es la mejor, no hay comparación, no hay como mi iglesia. No, apuntar a Cristo.
y procurar vivir una vida que honre y agrada a Cristo. No somos perfectos, pero Dios a través de su Santo Espíritu nos va a encaminar, nos va dirigiendo hacia la perfección. Eso significa que Dios nos va a ayudar a crecer, a madurar, a poder crecer en fe, en paciencia, en virtudes, conocimiento, fe, amor, los unos por los otros. Entonces, trabajando juntos en humildad, dando de nuestro tiempo y dinero para el servicio del Señor, dedicando tiempo, dando contribuciones cuando es necesario, porque las iglesias están para apoyarse, para ayudarse. Que haya personas que lo usan para mal, mira, las hay, pero mira, la cosa es, ellos van a rendir cuentas a Dios. Cuando en las iglesias te están pidiendo que ofrendas para esto, ofrendas para lo otro, y nunca hacen lo que dicen hacer, son personas que están, ¿verdad?, abusando. Pero cuando las iglesias hacen, mira, hay una ofrenda, vamos a hacer un edificio, vamos a hacer tal cosa, y lo hacen, mira, hay costos, hay gastos que se tienen que hacer. Y lo hace más que nada, el propósito debe de ser para poder servir, para poder ser de una ayuda a la comunidad en ese lugar, en esa congregación. Entonces debemos nosotros exaltar a Cristo. Esa debe ser nuestra meta, que Cristo sea exaltado. Mira, si yo no voy a la palabra, si yo no estoy en comunión con Dios, me voy muriendo espiritualmente. Entonces es nuestro deber comer diariamente de la palabra de Dios, alimentarnos en la palabra de Dios, escuchar buenas predicaciones. Mira, yo no escucho cualquier predicador. Hay una lista de predicadores que yo escucho y no solo eso, yo busco a otros nuevos, diferentes, pero predicadores que no proclaman el evangelio, no predican la Biblia, que nomás quieren hacer reír, quieren nomás entretener, quieren nomás poner un show. Yo no escucho eso. Yo quiero escuchar algo que me confronte, algo que me anime, algo que me corrige, algo que me instruye, algo, ¿verdad? Que en verdad, como la palabra que purifica mi vida, hable a mi vida y me haga sobre todo reconocer mi gran necesidad que yo tengo de Dios. Debemos rehusar desviarnos por discusiones sobre asuntos secundarios, por gustos, por preferencias. Y es triste, ¿verdad? Por preferencia, no es que no me guste ese género de música. Bueno, ok, no te gusta, pero la cosa es, esas cosas, si estamos hablando de contenido cristiana, música de contenido cristiana, música, ¿verdad? Que no, pues me gusta esta tal música, no, pues a mí me gusta tal música. ¿Saben qué? Esas son cosas secundarias. Pero lo fundamental, las doctrinas fundamentales, esas son cosas que no podemos negociar. Es ahí donde debemos nosotros estar dispuestos y listos para, ¿verdad?, separarnos. ¿Por qué? Dice la Escritura en Corintios, salid en medio de ello. Cualquier lugar que se desvíe de los principios bíblicos, donde te dicen, mira, sí, la Biblia dice eso, pero yo siento esto, apártanse, aléjanse. Es muy peligroso eso. Sí, la Biblia dice eso, pero yo siento. No, mira, no es de que lo que tú sientes es lo que Dios declara, es lo que Dios nos dice en las Escrituras. Hay porciones que a veces nos confrontan, hay porciones difíciles a veces para nosotros, pero ¿saben qué? No debemos rehusar la reprensión de Dios. Tiene un beneficio. Significa que Dios nos ama. Dios a los que disciplina es porque Dios los ama. Dios nos ama cuando nos disciplina. Y esa disciplina, al recibirlo, al aceptarlo, nos hace un bien. Duele al principio, pero vemos el efecto, el beneficio que tiene si nosotros nos sujetamos a eso y le damos gracias a Dios por eso. Ya con esto concluyo. Versículo 24 en adelante dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Qué hermosa oración que aquí vemos en este capítulo 17 de Juan, la oración intercesora. Es Jesús rogando a nuestro favor y lo hace diariamente. La palabra dice que Él está a la diestra del Padre, intercediendo, orando a nuestro favor.
Qué gran bendición usted y yo que hemos creído en el Señor como Señor y Salvador. Qué gran bendición es tener ese intercesor a nuestro lado. Que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que pasen una agradable y linda noche. Bendiciones.